sesión venimos los tres. Entonces, Fernando, adelante, es tu tiempo. Eskerrik asko, Asier, ondo entzuten da? Oso ondo, primera, bai. Molt bon dia a tothom. Veritablement, aquest any de pandèmia ha estat una excepció a la meva vida, perquè a 40 anys de carrera professional potser no ha hagut ningú que no hagi estat a Catalunya molt sovint. Potser els anys que vaig viure a l'Equador són també una excepció. He treballat fa 40 anys com voluntari a Tordera, a la comunitat del Rusc, després en la Fundació Pere Tarrés, després amb la Diputació, universitats, molta relació i veritablement es un plaer per a mi estar amb vosaltres, aunque sea de esta forma un poco digital, ¿no? Y la propuesta es hablar un poco de empleo, de innovación y de la situación un poco en la que estamos viviendo desde los trabajadores y trabajadoras de lo público en este momento, ¿no? Yo me imaginaba pues una novela de estas que me gustan, de Fred Vargas o de Alexis Ravelo. Me preguntaba, bueno, una investigadora o un investigador que llega a un lugar donde han pasado cosas terribles, ¿qué hace, no? ¿Dónde mira, no? Y al menos mis heroínas y mis héroes de ficción suelen ir a donde estén las cosas peor, ¿no? Como dicen los chilenos, donde las papas queman. Se me ocurría empezar este viaje de hoy por las residencias de personas mayores, que es el lugar, dijéramos, la zona cero de la pandemia posiblemente, ¿no? No para hablar de la residencia, sino para hablar de lo que descubro cuando miro esta situación. A mí me llama muchísimo la atención que, a pesar de que hablamos mucho de las residencias, no hay un relato canónico, no hay una definición de análisis de qué ha pasado y de qué hay que hacer. No hay un consenso. Es decir, yo analizo los informes, los documentales, los artículos de prensa, no se sabe quién es el malo de la película, no se sabe cuál es el final feliz, ¿no? Pero mis investigadoras e investigadores han encontrado como tres trazas o tres posibles vías de avance, ¿no? O sea, como tres intuiciones que yo creo que a partir de esa experiencia y de otras de la pandemia nos dan pistas de por dónde podemos explorar futuros para el empleo, para la innovación y para las políticas públicas, ¿no? Yo decía que hay una primera traza que es la de la profesionalización y la diversificación, ¿no? Yo creo que de la experiencia de las residencias de mayores y de otras en la pandemia, salimos con la idea de que hay que profesionalizar el ámbito, por ejemplo, de los cuidados en este caso, es decir, que hay que crear empleo donde antes había actividad primaria, familiar, comunitaria, en una clave de diversificación, es decir, de una situación que va a requerir actividad profesional, actividad económica más diversificada y, dijéramos, con más calidad de vida laboral, ¿no? Tenemos en los cuidados tenemos a muchas personas trabajando de una manera no adecuada, no regular, no formal, con una inequidad terrible en términos de género y de origen, ¿no? Y eso que ahí tenemos un reto. Por tanto, profesionalización y diversificación puede ser un elemento, ¿no? Un empleo de más calidad, un empleo más profesionalizado, con una oferta de mayor valor a las personas que reciben cuidados, ¿no? Y posiblemente esto valga para otros ámbitos en los que estés trabajando, ¿no? Una segunda clave era tecnología y digitalización, ¿no? Yo creo que aquellos sectores de actividad, aquellas actividades profesionales que mejor han resistido la situación de pandemia, frecuentemente han sido las que tenían una alternativa digital para ser realizadas, ¿no? Que han podido ser reproducidas en la capa digital y donde ha habido una tecnología que permitía la continuidad. Y por tanto, yo diría, este mundo de los cuidados u otros que podáis imaginaros de servicios a las personas, no solo hay que profesionalizarlo y diversificarlo, sino que hay que hacerlo más tecnológico y más digital. Desde luego, para que aportemos más valor, ¿no? Para que haya más relación y más autonomía, es decir, la tecnología digital al servicio de la autonomía de las personas y al servicio de las relaciones interpersonales, no para manipular a las personas y para aislarlas más de lo que están, ¿no? Y una tercera clave sería la clave de comunidad y territorio. Es decir, esas residencias de mayores que se han visto a veces como lugares muy cerrados, muy aislados, y han echado de menos la interacción, la compañía, la presencia cercana de otras personas, y dijéramos la clave de territorio, ¿no? La clave de poder estar
en darnos cuenta de que somos cuerpos que nos tenemos que trabajar en la proximidad, ¿no? Yo el otro día le tomaba el pelo a Asier, porque me hablaba de un amigo suyo, Anton de Croo, que le ha dado mucha aportación en términos de coaching, y decía, ya, pero Anton de Croo no te podría llevar la comida si estabas confinado, ¿no? Yo, sin embargo, sí, porque vivo a 5 minutos de ti, ¿no? Yo reivindicaba mi proximidad física hacia Asier, ¿no? En el territorio. Porque en el territorio, precisamente, como dice Asier, es donde se producen los encuentros casuales, los encuentros improbables. En cuanto sales al barrio, nuestro barrio, la zona vieja de Bilbao, es difícil dar 4 pasos sin encontrarte con alguna persona que te ponga al día de algo, que te reconozca, que te dé un apoyo, que sea parte de esos vínculos débiles que dice Granovetter, ¿no? Por tanto, a mí se me ocurrían estas 3 claves como claves importantes para el futuro de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestra vida pública pospandémica, ¿no? La clave, dijéramos, de profesionalización, de creación de empleo de calidad, la clave de tecnología y de digitalización y la clave de comunidad y territorio. Porque efectivamente yo creo que estamos convocadas a crear un círculo virtuoso. Empleo de calidad, presencia en el territorio, capa digital, industrialización, participación, gobernanza, cuidados, comunidad. Todo eso podemos visualizarlo. Yo el otro día, en otra conferencia parecida a esta, hice un ejercicio que lo plasmé en el blog. Me imaginé a 15 o 20 amigas catalanas, amigos catalanes que llevan programas de prevención de la soledad, de atención integrada en el territorio. Estaba también Ana Rufi, por ejemplo, allá. Y simplemente me imaginaba cómo sería un barrio donde todos trabajaran juntas y juntos. Y ese barrio se hacía un barrio con un círculo virtuoso entre economía circular, gobernanza participativa, empleo de calidad. Pero yo no soy ingenuo, lo mismo que sé que es posible ese círculo virtuoso entre esos elementos, sé que también es posible el círculo vicioso entre la precariedad laboral, la segregación territorial, el aislamiento social, la fascistización política, los cuidados caóticos. Eso también está al alcance de la mano, la digitalización que nos manipula, la soledad no deseada. Es decir, yo creo que estamos en un momento, de estos momentos como liminares, ¿no? Donde parece posible ver el colapso. Es decir, la pandemia nos enseña que la idea de colapso no es una idea distópica de las películas, es posible el colapso. Un colapso que puede ser, como ha sido sanitario, pero puede ser un colapso digital, puede ser un colapso ambiental, económico, financiero, relacional. Es decir, la idea de un fallo sistémico muy grave no es una idea tan difícil de imaginar ahora para nosotras. Por tanto, nos podemos imaginar cómo serían esas situaciones de círculo vicioso, de bucle, espiral que nos llevan a ese caos. Que pueden empezar, como digo, por la parte política, o pueden empezar por la parte económica o sanitaria o relacional, pero que pueden ir generando fallos sistémicos en cadena, ¿no? Y sin embargo, a la vez, con el ejemplo que os ponía del barrio de Gracia en mi cuento, tenemos al alcance de la mano esos círculos virtuosos de empleo, de calidad, de innovación tecnológica, de gobernanza participativa, de comunidades cohesionadas, cuidadoras y realmente donde sea posible convivir en diversidad, ¿no? Y bueno, pues me preguntaba qué papel teníais vosotras y vosotros, ¿no? Me acordaba de un autor, Lipsky, que hablaba en un libro hace 30 años de lo que él llamaba street level bureaucrats, los servidoras y servidores públicos a pie de calle. Me gustaba mucho esa expresión, ¿no? A nivel de calle, a pie de calle. La palabra burócratas está mal considerada, nos trae connotaciones negativas, pero el burócrata en el sentido de Lipsky es el trabajador público, el servidor público, la servidora pública, la persona que se encuadra en una burocracia. En ese sentido, el término burocracia no tenía ninguna connotación negativa. César Rendueles decía el otro día con mucha inteligencia, el problema que tiene a veces la gente pobre que va a pedir ayudas económicas no es de un exceso de burocracia, sino de poca burocracia, es decir, poca capacidad de la máquina pública para poderle atender. Exceso de burocracia sí en el sentido de papeleos inútiles y de procedimientos no bien deseados, en ese sentido de burocratización inadecuada, pero la burocracia como capacidad de la máquina pública de atender es un elemento positivo en la teoría de la organización. En ese sentido,
Los street level bureaucrats que estudia Lipsky tienen una peculiaridad. Porque es verdad que la administración pública necesita burócratas que no estén a pie de calle, necesita gente que esté un poco lejos de la ciudadanía, quizás para poder ser más justos en algún juicio o para poderse concentrar en su trabajo, no lo sé. Tendrá que haber capas de la administración en lugares lejanos, en lugares, dijéramos, centrales de las maquinarias. Pero desde luego, los street level burócratas sois fundamentales, la gente que está a pie de calle. Mirad si seréis fundamentales que yo me casé con una médica de familia, es decir, es el ejemplo típico, es la persona que está en la consulta, que sale a la calle, va al domicilio, cuando va al domicilio se encuentra con otro que le quiere hacer la consulta por la calle y le quiere preguntar, aprovechando que se ha encontrado, es el street level burócrata del libro, ¿no? Porque es la persona que, diríamos, encarna, fijaros, la autoridad científico-técnica, la autoridad política y pública de la administración, pero está en absoluto contacto con la comunidad, es parte de esa comunidad. Yo cuando voy por mi barrio y me encuentro con mi médica, o me encuentro con el profesor de mis hijas, o me encuentro con la compañera de los servicios sociales, son parte de mi comunidad. Aunque yo sé que podrían trabajar en otro barrio si les mandara a la administración, o si tuvieran otra plaza, pero cuando están en mi barrio son parte de mi comunidad. Por tanto, Lipsky nos dice que esas personas son unas personas muy especiales, tienen unos riesgos muy especiales, tienen el riesgo del rozamiento, del quemarse, del quedarse como en tierra de nadie sin representar a la administración, sin sentirte parte de la comunidad. Desde luego que tienen riesgos porque no es un lugar fácil para estar, pero a la vez tienen también oportunidades, nos dice Lipsky, ¿no? Y al final, el perfil que nos dibuja y que yo os quiero proponer es el perfil de una persona profesional con autonomía, con capacidad de decisión, porque se basa en el conocimiento. Quizás las compañeras y compañeros de la salud son los que más lejos han llegado en esa autonomía profesional, esa capacidad de prescripción, esa capacidad, dijéramos, de aplicar un conocimiento con mucha base científica y tecnológica, pero en cierta manera es un modelo que lo podemos generalizar. O sea, yo creo que como servidoras y servidores públicos de primera línea, de nivel de calle, de contacto directo con la ciudadanía, vuestra herramienta principal es el conocimiento, es el saber, es el aportar valor desde un conocimiento científico, también técnico, también práctico, también ético. Es decir, el conocimiento tiene muchas caras, no es solo científico, no solo es técnico, no solo es tecnológico, no solo es ético, no solo es práctico. Desde luego hace falta una autonomía profesional. Es decir, la pericia del profesional o la profesional in situ no la sustituye ningún conocimiento científico, pero si no tienes una base científica y rigurosa tampoco puedes hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, en este caso yo diría, este street level burócrata que sois vosotras y vosotros, por una parte, una clave de vuestro poder es la integración vertical en vuestro ámbito, en vuestro gremio, en vuestra disciplina, en vuestra rama de actividad. Es decir, eso es fundamental, es decir, tenéis que tener una identidad profesional, una identidad sectorial. Si sois de salud, si sois de educación, si sois de empleo, si sois de promoción económica, si sois del ramo que seáis. Me parece que esa integración vertical, ese sentirse parte de un sector de actividad es importante, porque te da la conexión, como digo, con las disciplinas científicas, tecnológicas, con la técnica y con, dijéramos, también la defensa que te puede proporcionar tu gremio, tu sindicato, tu disciplina, tu colegio profesional, en definitiva. Ese es un elemento de integración vertical, vamos a decir. Yo sé de qué ámbito disciplinar profesional procedo y me comunico con ese ámbito profesional y disciplinar. Construyo conocimiento riguroso, sea en medicina, sea en orientación laboral, sea en desarrollo económico, sea en educación, sea en habitatge. Muy bien, ese es mi primer elemento, la integración vertical, el cultivar mi propio huerto disciplinar profesional. Pero también tengo un segundo elemento, que es la integración horizontal. Yo interactúo, interopero mediante la capa digital, mediante el encuentro físico con las compañeras y compañeros de los otros ámbitos. Esa es vuestra gran fortaleza. La persona, la médica que conoce al profesor de la escuela, que conoce al orientador laboral, que conoce al desarrollador de iniciativas económicas, que conoce a la responsable del servicio de habitatge. Esa integración horizontal intersectorial es fundamental también, porque es lo que os va a permitir coser el territorio
y ofrecer a la ciudadanía itinerarios con sentido, que la gente no se pierda por los itinerarios porque han sido construidos desde el sentido intersectorial, ¿no? Y por tanto, existiría integración vertical, integración horizontal y una tercera y última clave. Me parece muy bien que seáis, si sois trabajadoras sociales, miembros del Colegio de Trabajo Social y fieles a vuestra profesión, ¿de acuerdo? Me parece muy bien que si sois trabajadoras sociales, habléis con los educadores sociales, con los profesores, con las médicas, en el diálogo intersectorial. Pero vuestra única alianza sagrada es con la ciudadanía. Esa es la única alianza sagrada, esa es la única, dijéramos, fuerza que os da en última instancia vuestro trabajo, vuestro compromiso ético con la aportación de valor, del mejor valor posible a la ciudadanía. Porque no hay mejor legitimación de los servicios públicos que sean los mejores técnica y científicamente en términos de conocimiento y de productividad. Es decir, ahí tenemos el mayor compromiso, ¿no? Y voy terminando, es decir, yo me preguntaba si no es muy ideal esto que estoy diciendo, si no es muy ideal, porque sé que me podéis hablar de precariedad, sé que me podéis hablar de incomunicación, sé que me podéis hablar de sobrecarga, yo lo entiendo, o sea, sé que es factible, es posible que eso sea vuestro día a día y que estéis quemadas y que estéis cansadas y que estéis sobrecargadas y mucho más después de un año de pandemia. Yo os invito hoy a renovar, dijéramos, ese compromiso, dijéramos, con lo público, ¿no? con lo único que nos puede sostener y con lo público cercano. Yo digo, estáis en un sitio muy especial, porque si hemos dicho que la clave es profesionalidad, es tecnología y es territorio, tenéis esos tres elementos en vuestra mano, es decir, esos territorios próximos en los que nos queremos refugiar de alguna forma, en los que queremos sentirnos seguras, esa capacidad de conexión digital o física del territorio pequeño, esa profesionalidad encarnada del street level bureaucrat que está cerca, cuando además en vuestras manos está también la posibilidad de innovación, es decir, la innovación al servicio de la ciudadanía en el territorio pequeño no va a venir de determinados lugares lejanos. No lo sé cómo será en otras materias, no sé cómo será la innovación en filología o en epidemiología, pero desde luego la innovación para la política pública de proximidad nace en la proximidad de la política pública. Por tanto, os estoy poniendo un deber más. Os he dicho que tenéis que tener identidad disciplinar y sectorial, conversación intersectorial, compromiso con la ciudadanía, pero además en este momento capacidad innovadora, porque no tenemos escrito ningún libreto, no tenemos una hoja de ruta, no sabemos a dónde van a ir las cosas, no sabemos cuál va a ser la próxima broma pesada de una pandemia o de un colapso de un caos. Solo quien esté tocando tierra, solo quien esté tocando ciudadanía, solo quien esté tocando territorio, va a poder captar, como hacían estos personajes de las películas que ponían los oídos en el suelo y captaban las vibraciones de lo que se venía de alguna forma, ¿no? Ese es vuestro papel también. Esta innovación pública, Mariana Mazzucato demuestra que la innovación primero es pública, dependiendo de misiones o de grandes misiones públicas. El sector privado lucrativo solo entra cuando ya hay una expectativa cercana de rentabilidad económica. Pero la innovación disruptiva, la innovación al servicio de la ciudadanía, deben hacer de lo público, no queda más remedio. Por tanto, ahí tenéis una nueva responsabilidad y además a la vez una nueva oportunidad y un desafío. Fijaros que no hay ninguna persona, por pequeña que sea su labor, que no pueda innovar. Las experiencias más bonitas de innovación surgen de la escucha al que está en la periferia de la organización, al que está en el sitio donde nadie quería ir. Y por tanto ahí estáis y nadie puede renunciar a su capacidad de pensar y de crear, ¿no? Y termino en ese sentido volviéndome a acordar de las novelas que me gustan, de John le Carré o de Laura Restrepo, que nos hablan de ese traidor o traidora, de ese agente doble, ¿no? Esa persona que lleva viviendo en Berlín 20 años fingiendo ser alemán partidario del este y luego resulta que era un espía occidental o viceversa, ¿no? Esa capacidad que tenemos a veces de ser agentes dobles en el sentido de jugar con lógicas que parecen contrapuestas, ¿no? En el fondo es lo que sois. Sois infiltradas y sois infiltrados. Sois gente que a veces, de alguna manera, se os hace un encargo, una encomienda desde la administración misma o desde la política o desde la profesión,
que puede ser contradictorio con otras partes de lo que estáis viendo en vuestra ciudadanía o en vuestro contacto con la comunidad. Y tenéis que hacer ese juego de hacer posible de alguna forma esas lógicas, ¿no? La lógica que parece contrapuesta de lo público, de lo formal, de lo administrativo, también de lo político, también de lo ciudadano. Tenéis que jugar con esas lógicas diferentes, siendo a veces agentes dobles, agentes que juegan a favor de unos unas veces y a favor de otros otras, pero consiguiendo que no se rompa ese contrato social. En el fondo ese es el truco, es decir, el trabajador o trabajadora, el servidor o servidora pública a nivel de calle es el que conecta la calle con el Estado y es el que legitima a la democracia ante la ciudadanía y que analiza las demandas legítimas de la ciudadanía ante el Estado. Y eso os coloca en un sitio estratégico como agentes dobles al servicio de una administración y poderes públicos democráticos y legítimos y al servicio de una ciudadanía emergente que muchas veces no ve recogido en la administración y en las leyes sus derechos y sus reclamaciones. Y por tanto, sé que es un sitio donde hay rozamiento, todos los agentes dobles de los libros sufren en muchos momentos, pero normalmente al final del libro hay un final feliz, consiguen sus objetivos. Yo os deseo que también en vuestro caso sea así, como los personajes de John le Carré o de Laura Restrepo, aunque paséis malos momentos y momentos difíciles porque las tramas de los libros así lo necesitan, al final lleguéis a un final feliz y sea feliz para todas. Muchas gracias. Eskerrik asko.